Una noche de julio del año 64 después de Cristo se declaró un atroz incendio en el área del Circo Máximo en Roma. El viento propagó rápidamente las llamas, sembrando el terror entre la población. Tras 6 días interminables de devastación sin tregua, se logró habilitar cerca del Monte Esquilino una zona abierta para servir de cortafuegos. Entonces se desató un segundo incendio cuyo foco se localizaba en el barrio Emiliano, en una finca de Ofonio Tigelino, prefecto del pretorio y mano derecha de Nerón. El fuego arruinó la ciudad y dejó una estela de sospechas. ¿Sería el soberano Nerón el culpable o serían los cristianos? Este desastre continúa siendo a día de hoy uno de los episodios más conocidos de la Roma imperial y también tiene sus enigmas y sus elementos para esclarecer. Para hablar de este interesante tema está al otro lado de la línea telefónica nuestro profesor de historia Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? Viajamos hasta el año 64 después de Cristo. Todos conocemos de Nerón, de sus excentricidades y también de cómo le echó la culpa a los cristianos, pero hoy queremos indagar en algunas pistas, saber un poco más de ese suceso. Pues bien, estamos aquí deseando ya enfrentarnos a esta etapa y a este emperador que ha sido tenido por una de las figuras más siniestras, ¿no? Y el antiguo Imperio Romano. En fin, desde luego los cristianos no tienen buen recuerdo de Nerón por aquello de que les echó la culpa del famoso incendio. En el momento del incendio, Nerón llevaba ya 10 años a la cabeza del imperio. ¿Cómo fue esa primera etapa de gobierno y cómo llegó, en qué momento concreto llegó ese incendio y qué consecuencias tuvo? Pues durante su reinado hay que decir que Nerón Claudio César Augusto Germánico, que sería su nombre completo, había llevado a cabo un gobierno más o menos normal, aunque ya decimos que desde luego su nombre se asocia actualmente a la tiranía y a la extravagancia. Él era el último emperador, o sería conocido posteriormente como el último emperador de la dinastía de la familia Julio Claudia, es decir, aquella fundada por Octavio Augusto, aunque como hijo adoptivo del conocidísimo general y militar Julio César, que también había ejercido la labor de dictador, y ciertamente, pues había sido el gobierno de Nerón característico en cuanto a, por ejemplo, combatir al Imperio Parto, había también reprimido una revuelta de los britanos y había mejorado sus relaciones con Grecia. Por lo cual vemos que hay parte de su reinado que tuvo visos de normalidad, vamos a decir. Nerón se convirtió en emperador posteriormente a la figura de Claudio y siendo muy joven, con 16 años. Estuvo fuertemente influenciado por su madre durante la primera etapa de su reinado. Hay que mencionar a Séneca, uno de sus preceptores o profesores, para que nos entendamos, que preparan al joven Nerón para sus labores de gobierno. Los primeros años del reinado de Nerón son conocidos por esa buena administración de los asuntos del imperio de manera efectiva y donde el Senado tuvo influencia y poder en los asuntos de Estado. Es cierto que a partir de ahí se presentaron problemas precisamente heredados por esos asesores, la madre y por el propio Séneca, y también por otro asesor, un prefecto del pretorio llamado Sexto Afranio Burro. Agripina, que era la madre de Nerón, intentó sentarse junto a su hijo mientras éste hablaba con un delegado armenio, y Séneca la detuvo, generando una escandalosa escena. El círculo de amigos de Nerón empieza a poner al emperador contra su madre y le advierten de esa conducta extraña. En definitiva, era un ambiente más enrarecido de lo que parecía. Incluso, efectivamente, Nerón acaba con la vida de su madre. Y por lo demás, es una etapa efectivamente convulsa por la falta de descendencia de Nerón en Roma, y se produce ese incendio como parte de esa extravagancia que él tiene, porque quiere reformar, tiene esa ansia de reformar la ciudad
y de construir un palacio, digamos, a la medida o con la dignidad que él mismo se atribuía. Ese era el palacio que luego conoceremos como la Domus Aurea, ¿no? La Casa de Oro, la Casa Dorada. Es en ese contexto en el que se produce este famoso incendio del cual se le culpabiliza. Pues vayamos a la pregunta. ¿Hay evidencias para culpabilizar a Nerón de este incendio? La verdad es que hay diferentes enfoques de los historiadores, diferentes y nuevos análisis. Algunos lo exculpan de alguna manera. También la historia nos habla de que Nerón fue conocido como el emperador que perseguía a los cristianos. Pero ¿qué podemos concretar al respecto? ¿Cuáles son las pistas y los datos que nos ayudan en una dirección o en la contraria? Bueno, desde luego el incendio sigue siendo un misterio en cuanto a la autoría, digamos, del mismo. Sabemos que arrasó parte de Roma, en las cercanías, como citabas, del Circo Máximo. Si Roma está situado en torno a varias colinas, esta región que fue incendiada estaría cerca del Capitolio. Sucedió en una noche calurosa, por supuesto eso alentó las llamas en julio, a mediados de julio del 64, y bueno, pues la destrucción fue importante. 4 de los distritos, de los 14 distritos de los que se componía Roma en aquel momento, fueron arrasados y otros 7 quedaron dañados. Quizá lo más relevante fueron las consecuencias. Como citabas ya, la historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, porque Nerón los culpó de haber provocado el fuego, y muchos cristianos fueron ajusticiados por esto. Además, se produjo ese palacio de proporciones desmedidas y de gran lujo, la Domus Aurea, con lo cual Nerón hizo gala de la excentricidad y de la megalomanía de su poder, y las últimas evidencias pues no son del todo claras. La auténtica causa del fuego todavía se discute. Muchos creyeron que era un incendio provocado, pero hay nuevas evidencias que nos dicen que probablemente se trata de un tema accidental. Sea como fuere, el caso es que el incendio avanzó contra el viento, lo que es considerado la evidencia de un incendio provocado según Tácito. Eso lo cita Tácito, que el incendio iba contra el viento. Los nuevos estudios demuestran que como un fuego grande consume el oxígeno que hay alrededor de él, pues y que por lo tanto se va a expandir hacia afuera para buscar más oxígeno, puede superar incluso esa barrera del viento. Se sabe que los edificios que ardieron pues son edificios hechos de materiales en parte no inflamables, pero que los muebles pueden prenderse fácilmente si las llamas pasan a través de cualquier ventana y pueden consumir al final el edificio. Y los edificios romanos estaban bien ventilados y abiertos con patios exteriores, por lo cual podemos sospechar que las llamas pudieron avanzar con gran rapidez. El caso es, en definitiva, que no se termina de esclarecer muy bien, y sí que, como decía, las últimas evidencias apuntan a un incendio no provocado, pero sí que podemos atribuirle a Nerón el hecho de aprovechar esa circunstancia del incendio, teóricamente, ya digo, según las últimas investigaciones, no provocado, sino accidental, para, por un lado, construir ese palacio que él ambicionaba, y por otro lado, si había algún tipo de atisbo de sospecha sobre su figura, pues porque ya se veía ese ambiente enrarecido que citábamos al principio, poder coger a una cabeza de turco, a un culpable, que en este caso fue el colectivo de los cristianos, que digamos le venían muy a mano para este propósito, no tanto así porque él hubiese decidido emprender una persecución sistemática contra los cristianos, pero él sabía que era una minoría que no estaba del todo bien vista en la Roma pagana, y que por tanto era muy conveniente el poder culpabilizarles de este suceso. Por lo tanto, podríamos echar mano de ese refrán popular, de ese dicho de matar 2 pájaros de un tiro. Si bien no estamos seguros de que fuera el incendio intencionado, sí beneficiaba en primer lugar a Nerón
y le permitía echar la culpa sobre los cristianos. Algunos estudiosos dicen que eso de provocar el incendio no iría de acuerdo a las intenciones de Nerón, porque deseaba fervientemente ser amado por su pueblo, y tenemos ahí un líder claramente populista, pero a la vez el incendio le permitía cumplir sus sueños de poder y sus sueños de hacer una nueva Roma. ¿Cuáles fueron las consecuencias del incendio? Bueno, respecto a las consecuencias del incendio, pues desde luego el que ha quedado en ese imaginario colectivo dentro de los grandes sucesos o sucesos destacables de la historia de Roma. Ha dado muy mala prensa al emperador Nerón, que ciertamente era una persona no equilibrada mentalmente, todo lo contrario que incluso su antecesor, que Claudio, que pasa por ser uno de los emperadores más moderados de esa etapa. Por supuesto, eso hace que otra dinastía, la que abanderan emperadores como Vespasiano y Tito, la dinastía de los Flavios, pues se provean de apoyos para derrocar a este tirano excéntrico que es Nerón. Esa sería una de las principales consecuencias. Respecto a ese imaginario colectivo, a esa cultura popular, sí me gustaría citarte que todo esto ha llegado mucho más lejos de la etapa romana, y recordaba, preparando este tema, el hecho de que hay un romance antiguo que recuerda este incendio de Roma y que aparece recogido en dos obras cumbre de la literatura castellana, son La Celestina y El Quijote. Incluso en otro de los episodios, o en otra de las obras de Miguel de Cervantes, que es esa novela Rinconete y Cortadillo, de aventuras, pues recoge el siguiente romance. Dice así: mira Nero de Tarpeya a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos y él de nada se dolía. Diciendo un poco la indiferencia, ¿no? El imaginario colectivo, las películas, por supuesto, han contribuido a esta imagen. Nos retratan a un Nerón pues tocando la lira, tocando una especie de arpa en lo alto de una colina, viendo cómo Roma ardía y con esa satisfacción por ver cumplidos sus planes. Parece que estamos alejados de esa imagen que nos muestran las películas al ahondar un poquito más e investigar un poco más, pero sí es cierto que el colectivo de los cristianos, y eso no se puede negar, acabó altamente perjudicado. Muchos años le quedarían y para dejar de ser una religión, una creencia perseguida por el Imperio Romano, por el paganismo romano, y todavía queda muy lejos la conversión de Constantino a principios del siglo IV. En cualquier caso, los cristianos van a ser, pues como ya lo fueran los judíos en etapas pasadas y posteriores, los grandes señalados por este tema, ¿no? Y eso también es otra de las consecuencias que hay que reseñar. Consecuencias importantes, no cabe duda, de ese terrible incendio que al final llevó a una costosa reconstrucción de Roma, que también trajo consigo, hay que decirlo, varios levantamientos del pueblo. Fue Nerón, por cierto, quien envió a su ejército a sofocar el fuego y ordenó que los afectados fueran alojados en edificios públicos. Más tarde abarató el precio de las viviendas y mandó a construir obras nuevas para disminuir el impacto de la catástrofe. Hoy nos hemos acercado en nuestro tiempo de enigmas a Nerón, al incendio de Roma y al hecho de si fue intencionado o no. Algunas conclusiones y qué aprendemos de este episodio de la historia y este excéntrico personaje. Bueno, respecto a las conclusiones que podemos sacar, efectivamente la diferenciación entre la imagen real de lo que sería el emperador Nerón, que como decimos, ciertamente no gozaba de una salud mental privilegiada precisamente, sino que era un personaje que sí que, por lo que recogen las diferentes fuentes cercanas a él, el propio Tácito, Suetonio o Dion Casio, nos hablan de un Nerón efectivamente algo trastornado, pero sí, parece que en ciertos aspectos esa leyenda negra ha sido alimentada posteriormente. Lo que sacamos de conclusiones muchas veces que lamentablemente a lo largo de la historia se culpabiliza y se criminaliza a gente que es auténticamente inocente, ¿no? Y en este caso, pues el pueblo cristiano le tocó padecer la furia de ese pueblo romano y por culpa de este Nerón que
que pone en manos de los cristianos la responsabilidad de un incendio que, como decimos, posiblemente fue fortuito. Esto es lo que sacamos un poco en conclusión. Hay que investigar todo bien, como siempre, y para llegar a la verdad. También una clara advertencia contra los populismos que han existido, existen y me temo que existirán. Sí, ciertamente Nerón acaba siendo considerado uno de los gobernantes, efectivamente, que más arrastra o trata de arrastrar al pueblo con sus discursos, con sus palabras, a esas ideas megalomaníacas. Y bueno, no es casualidad que sea considerado una de las primeras figuras o arquetipos para el cristianismo del anticristo, ¿no? De alguien que se vende como la solución a todos los problemas y realmente es causante de muchos de ellos, y otras figuras a lo largo de la historia seguro que están viniendo a la mente de nuestros oyentes, de gente que arrastró a las masas con sus argumentos y las hizo presa de sus propias extravagancias y de sus propias excentricidades.